Gracias, don Alfonso. No sé si alguien quisiera compartir algo de lo que nos platica don Alfonso, que quiera participar en esta plática tan interesante sobre mitos y realidades de la charrería. ¿Miguel? Mi Roma, ¿vas a comentar algo? No, creo que Miguel Becerril le había levantado la mano. Ah, perfecto. No, no la había levantado, pero qué bueno que me da el uso de la palabra, pues felicitar a don Alfonso. La realidad es que ese tema o esa parte de la historia que hoy nos narra, creo que es muy, muy importante, sobre todo para ir quitando algunas líneas que tenemos ahí de dónde empieza la charrería. Yo concluyo y he concluido y he platicado con algunos otros investigadores. Yo creo que la charrería empieza de conformidad con la definición que hagamos de charro. ¿Cuándo se considera un charro? A partir de la independencia de 1821, a partir de la primera constitución 1824, a partir de la vestimenta, a partir de ciertas características. Creo que la charrería empieza en forma acordada, en forma definida, en forma histórica, podamos definir qué es un charro. Yo creo que ahí empieza. Yo también creo que Fray Sebastián de Aparicio no es el primer charro, ni tampoco es el primer charro aquel que se monta por primera vez a caballo, ni tampoco el que empieza a hacer una serie de cuidados con el ganado. Yo creo que el charro, y sobre todo la concepción que tenemos ahorita, es de conformidad con una definición universal que hagamos de lo que es el charro. Es un punto de vista muy, muy personal y, bueno, pues siempre lo he puesto sobre la mesa para que lo considere. Adelante, René. Muchas gracias. Nada más para hacer unas observaciones sí que de buena lid. Por supuesto que no son ningunos reclamos, pero en Tlaxcala, la Fundación de Tlaxcala le da una ordenanza en 1535. ¿Sí? Ahí se le respeta al gobierno de la República de Tlaxcala, que ya era una república, no era una provincia, su sistema de gobierno. Es decir, ya existía el concepto de Senado en Tlaxcala, representada por los 4 teaxcas, digamos, en la primera línea, y atrás de ellos los siguientes teaxcas que eran de menor jerarquía en la siguiente fila, que eran ya todos los representantes de todas las poblaciones que en ese entonces conformaban la República de Tlaxcala. Entonces, no le dieron los españoles el sistema de gobierno, ya existía, nada más era un apunte. Es después de los grecorromanos, los tlaxcaltecas fueron los que instauraron ese sistema de gobierno. Gracias. Perfecto, perfecto, René. No sé si alguien quisiera participar. Sí. Adelante, Roma. Bueno, en primer lugar, súper felicitaciones en la investigación. Está extraordinaria. Cambió muchísimo mi concepto que yo tenía. Incluso tengo que hacer muchos arreglos de acuerdo a lo que acabas de mencionar, Poncho. Extraordinaria tu investigación. Yo no había escuchado estos datos. Son excelentes. Ya los tengo bien anotados de muchas cosas. Creo que no solamente no los aburres, como decías al final, los dejas con la boca abierta. Tu explicación, tu investigación, tu análisis, se me hace maravilloso. Te quiero felicitar profundamente porque esto no es el trabajo de un ratito, ni de ahí se va a hacer la investigación. Si bien puede haber algunas otras cosas donde los demás puedan participar y tengan otras ideas, como la que acaba de mencionar René, que tampoco lo sabía. Eso es muy interesante saberlo y poder tener ya datos más elocuentes y evidentes, porque es muy común también
que cuando un locutor, por ejemplo, en la charreada menciona algunos de estos datos, a veces no tienen evidencia de la información y podemos caer en unos errores garrafales que los estamos distribuyendo a todo el público y que se convierten en una mentira verdadera, que al ratito no está sustentado en una evidencia ni en una investigación correcta, y por lo tanto caemos en algo que puede ser completamente erróneo y que se desparrama para siempre. Entonces, esta investigación se me hace magnífica, te felicito verdaderamente. Felicidades. Gracias, Roma. Gracias, Roma, por la participación. Octavio. Adelante. Don Octavio, adelante, don Octavio, buenas noches. Don Octavio, no lo escuchamos, perdón, no lo escuchamos. Tienes puesto tu micrófono tapado, Octavio. Creo que se desconectó don Octavio. Don Octavio, ahí sigue, no lo vemos. Adelante, Miguel, adelante. Fíjate que de verdad sí hay que subrayar muchísimo. Ya está Octavio, ya está Octavio. Perfecto. Don Octavio, adelante, por favor. Sí, una investigación ardua, muy vasta, muy sobrada, realmente, y estoy de acuerdo que en los mitos sobre la historia de la charrería existen muchas fallas, muchas contradicciones, que pues realmente algunos historiadores se contradicen, pero lo que usted investigó, lo felicito sinceramente. No, una observación nada más. El caballo apareció en América hace 58 millones de años, en forma de zorra, una figura de una zorra, y desde esa manera estuvo un tiempo, y fue en América, cuando estuvo en todo el continente americano, y después el estrecho de Bering fue el lugar a donde huyó hacia el continente europeo y etcétera, y ahí donde se formó, pero la historia del caballo es otro paquete muy grande, pero lo felicito, don Alfonso, y me felicito de estar presente porque escuché cosas que yo desconocía, como dice Roma. Hay unas cosas que sí me interesan mucho. Gracias. Gracias, Octavio. Sí, bueno, perdón, voy a hacer un comentario aquí. Yo quise presentar un resumen, una cuestión muy sintética de la investigación, pero decía yo al principio, está ya en edición, lo va a publicar la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, en donde aparecen efectivamente los datos del origen del caballo, la evolución, porque bueno, no podemos decir que el caballo aparece mágicamente en la imagen que hoy tenemos de él. Todos los seres vivos han evolucionado y el caballo no es la excepción. Efectivamente, ahí en el libro hablo un poco más a profundidad de esos datos, sobre todo lo que han referido otros investigadores. En esa parte sí yo me acogí a investigaciones ya publicadas sobre los orígenes del caballo. Todo lo que es la investigación sobre lo que sucede ya en la Nueva España, pues sí, entré a el Archivo General de la Nación, que me costó no mucho trabajo, sino mucho tiempo de espera a que se diera la autorización para que pudiera entrar a consultar los archivos documentales. También consulté las actas de Cabildo, desde la primera acta de 1524, se me pasó comentar al principio. Consulto las cédulas reales de los reyes, las ordenanzas de los virreyes, como ustedes se pudieron haber dado cuenta al mencionar algunas de estas, las acuerdos y ordenanzas que emite la Audiencia de México, la Audiencia de Guadalajara, y pues por desgracia las actas de Cabildo de la ciudad de Guadalajara empiezan muy tarde a publicarse. O sea, las publicaciones que hay sobre las actas de Cabildo de Guadalajara
ya son prácticamente del siglo XVII. Entonces ahí ya no pude cruzar información para ver esto, pero sí en las actas de Cabildo de Puebla. Bueno, Puebla se funda por los españoles ya después de que lleguen acá al territorio, etcétera. Entonces son algunas precisiones nada más que espero que algún día puedan tener en sus manos esta publicación y leerla con detenimiento para ver ahí, no son verdades absolutas, desde luego la historia pues se va construyendo conforme van apareciendo estos datos. Puede venir mañana otro investigador que haga una investigación sobre documentos que no pude yo consultar, les digo, queda pendiente ver en las bibliotecas de España estas publicaciones que hay de Suárez de Peralta, que deben ser maravillosas, sobre los herraderos en las tierras mexicanas. Gracias, Octavio. Podría hablar. Buenas noches. Felicidades, Poncho. Adelante, Olivia. Buenas noches. Muchísimas gracias. Una felicitación a don Alfonso. Hizo una labor excelente. No deje de apuntar, aunque se perdía un poquito y yo se me perdían las fechas o los nombres, pero todo estuvo excelente, muy bien ilustrado. Y ahorita en Los Ángeles estamos teniendo un problema de que quieren quitar varias, no sé si escucharon que están los protectores de animales, varias asociaciones de protectores de animales nos quieren quitar a los toros de las charreadas, no sé cómo se llama, de lo que hablamos el otro día para el caballo, que lastima al caballo y varias cosas. Entonces me pidieron que escribiera algo y se los mandara al Consejo de Los Ángeles y en eso estoy, pero ustedes me han inspirado muchísimo con todas las notas, con todo lo que me han ilustrado. Se los agradezco porque no tendría yo material, me han dado muchísimo material de donde yo puedo sacar el por qué nuestra charrería debe de continuar en California. Muchas gracias y ya les estaré avisando qué pasa porque está difícil la situación, nos quieren quitar a nuestra charrería. Y otra cosa, lo que me he encontrado con varias escaramuzas, y tiene razón don Alfonso, es que les ponen nombre a su escaramuza en náhuatl o de alguna ciudad azteca entonces yo les pregunto, casi siempre les pregunto por qué les ponen nombres de aztecas si los aztecas no montaban, ¿no? Pero nunca me han podido dar una respuesta, no sé si ustedes han oído algo así. Esa es una pregunta que siempre he tenido. Don Alfonso, no sé si ahí podamos orientar a Olivia. Sí, cómo no. Bueno, de acuerdo a lo que yo considero, la charrería pues no es nueva, las prácticas del manejo del ganado no son nuevos, data de muchos años y por ello está reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Ese es un dato que creo que vale la pena que se refuerce en el escrito que le están solicitando para las autoridades de Los Ángeles. O sea, ha sido reconocida ya como Patrimonio Inmaterial de la humanidad. Entonces, este es un dato. Otro dato es que en la charrería como tal no se hace daño al ganado. O sea, se tiene cuidado. Por ejemplo, en el coleo, bueno, sí cae el toro, pero no se lastima el toro. Cuando llega a suceder un accidente, que es un verdadero accidente, que se llega a fracturar una pata del toro, se le llega a fracturar el cuerno, etcétera. Son verdaderos accidentes. Si el charro lastima su cabalgadura, si lastima su caballo en el cual está practicando la suerte del coleo,
está sancionado en el reglamento, o sea, el propio reglamento de la charrería cuida tanto al ganado con el cual se trabaja como los caballos en los que se montan los charros. Entonces, hay muchos elementos por ahí que vale la pena que se resalten en estos escritos para que se reconsidere. Esa es mi opinión. Sí, yo quiero opinar, si me permiten. Muchas gracias. Sí, claro que sí, por favor. Adelante, don Octavio. Sí, sí. Yo creo que es injusto lo que hacen en la Unión Americana sobre la charrería. La ven con crueldad. ¿Y por qué no juzgan a las suertes de los vaqueros, el bulldogging, el team roping, el cap roping? Son actitudes más crueles del trato a los becerros. No sé a dónde está la justicia que quieran hacer ellos a su manera. Gracias. Gracias, don Alfonso. Miguel, tú nos estabas comentando algo, Miguel Becerril, tú nos comentabas algo cuando perdimos el audio de don Octavio Serratillo. Que fíjate que quizá de lo menos estudiado en la línea histórica, en la línea de vida de la charrería, es esta época que nos da don Alfonso ahorita. La verdad es que muy rica, muy bien analizada. Esa comparación es muy interesante y bueno, pues felicitarlo porque de verdad ahí sí tenemos que insistir muchísimo porque de las épocas de la historia de la charrería que menos se sabe o de la historia que menos se sabe y la participación de la gente a caballo es esta que nos ha dado don Alfonso, ¿eh? Gracias, Miguel. Gracias. Gracias, don Miguel. Roma, adelante. Sí, bueno, disculpen, a lo mejor pienso que agarro el micrófono y no lo suelto, pero creo que hay cosas que sí son importantes. Yo creo que también tenemos que pugnar porque se eliminen muchas cosas que pueden prestarse en un momento dado a que nos quiten esa certificación de reconocimiento de la UNESCO. Yo creo que no es suficiente con que se le pongan puntos malos, por decir algo, cuando un toro, un caballo se lastima o algo de eso. Debe evitarse por todos los medios. Incluso la misma calificación, nosotros tenemos que pugnar porque eso cambie. Hoy no le quitan puntos por no abrir el caballo para que pueda caer una redonda de buen lado, y eso provoca que sea mucho más factible que el caballo se quiebre o que el toro se quiebre. Y por lo tanto tenemos que cuidar absolutamente todo eso. Segundo, el otro día estuve en una competencia de reining, que yo nunca había ido a una competencia de reining, pero me llama la atención para ver cuáles son las diferencias o por qué podemos conocer muchas cosas. Y es penadísimo que debe de ser cualquier detalle que pueda infringir en lastimar a un caballo o en lastimar a que se le vea la barbada o las espuelas. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de todo eso. Por supuesto, se me hace ilógico que de donde nació esto sea con el afán de maltratar a los animales. Si esto nace de un negocio en el que el ganadero es el que cuida y depende de su vida y su comida del cuidar a los animales, pues es algo absolutamente ilógico. Pero en este momento que se ha convertido más en una actividad deportiva, tenemos que cuidar mucho todo eso. Por el otro lado, también estoy de acuerdo con Octavio. No se trata en la misma dimensión a los cowboys americanos que a los charros por ser mexicanos, y considero que es una parte hasta un tanto discriminatoria, cuando en realidad también el rodeo nace de lo mexicano. Y entonces en esas categorías, una vez que ya se autorizó, pues lo que le hagan al becerro, que lo levantan a la hora de amarrarlo, voltea como 3 veces y eso no les lastima. Yo creo que sí es correcto, pero tenemos que cuidar nosotros en lo que nos toca, la protección que debemos de tener a los animales, y eso es indiscutible, incluso en el hecho de lo que hoy se hace con la cala de caballo, que se ve muy bonita con la patinada, pero que también es un riesgo. Estamos poniendo en riesgo a las escaramuzas, se pone en riesgo a los jinetes, todo porque el caballo se patine. No tiene sentido absolutamente todo eso. Esa es mi visión personal que yo tengo, y creo que es importante que la reflexionemos ahorita que mencionaba eso, Olivia. Y estoy viendo también
otra vez lo que acabo de mencionar hace un rato para ratificarlo. Creo que debemos de ser muy conscientes con la información que tenemos cuando la vamos a vertir al exterior, porque estamos confundiendo y creando errores históricos garrafales, comparados con decir de un casi 100 años antes con la autorización, que se modifique eso, pues es aberrante hablar de 100 años de evolución contra 100 años que están autorizando ese primer permiso. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado en la investigación. Creo que acá están saliendo muchas cosas que verdaderamente yo ni siquiera les conocía, lo digo con toda la sinceridad del mundo. Todos estamos aprendiendo de todos y esto puede ser una base también para poder dar elementos de juicio que los tenemos que turnar a la misma Federación Nacional. Gracias. Gracias, Roma. Yo Gracias. quiero opinar. Adelante, Martín. Buenas noches a todos. Un saludo muy cordial para el señor Becerril. Soy de Progreso. La familia Becerril ha estado, de Progreso de Obregón Hidalgo, la familia Becerril ha estado muy ligada a las tradicionales ferias o las fiestas charras que se hicieron en Progreso desde muchas generaciones, y un cordial saludo. Mi nombre es Martín Alfaro, y una observación para el señor Becerril. Hablaba de cuándo empieza la charrería. ¿Qué no empieza la charrería? Una pregunta además para todos. ¿Qué la charrería no empieza con la peonada? Creo que también hemos perdido de vista que la charrería primero nace con los peones. Una vez que se erraban o que se curaba el ganado, la terna, como se ha dicho cantidad de veces, pues ahí aprovechaban y montaban, y empieza con jineteadas muy rústicas, o en su momento era lo máximo, y después los caporales y los que van arrendando caballos son los que van haciendo que los acaudalados, los dueños de las haciendas, se vayan interesando un poquito. Entonces le van pidiendo el patrón le pide al caporal, al más propio, al charro más ducho en ese tiempo, que le fueran enseñando a los hijos. Pero la charrería empieza con la peonada. Esa sería una pregunta para todos, pues. Yo, si me permites, a lo mejor me quedé incompleto en el razonamiento. Habrá que definir, por eso, en qué momento nace el charro. Si la definición la empezamos diciendo, se trata de mexicanos que bla, 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 estaremos hablando de que la charrería arranca en 1824 con la Constitución, con la primera Constitución de México. Si decimos, se entiende por charro aquel hombre de sombrero ancho que jineteaba. Hay muchas definiciones que han dado el Marqués de Guadalupe, las definiciones aquellas lastimosas que salen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Don Leovigildo Islas da varias definiciones, hay muchas definiciones, pero creo que a partir de en qué momento consideramos, es cierto que los herraderos anteriormente o en esas épocas, sacar el ganado para llevarlo de un lugar a otro, era una fiesta nacional y la gente salía a aplaudir, a ver, y después de que cerraba el ganado, se curaba, le daban oportunidad a ese pueblo oprimido, lastimado, que se divirtieran con el ganado, que jinetearan, que lo lazaran, que lo torearan, que empezaran a divertirse. Esa era la fiesta que tenían al final del herradero. Y yo creo que lo que tenemos que ponernos de acuerdo todos es en qué momento se considera que ya están haciendo algunos ejercicios ligados a la propia charrería, desde la vestimenta, desde en qué momento, el otro día daba Pepe Martínez la diferencia entre el charro español, el charro con el charro mexicano, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que ponernos de acuerdo para que sí tengamos nosotros un referente real, ya sea a través de la peonada, ya sea a través de los hacendados, ya sea a través de los que iban generando todo este tipo de actividades, en qué momento se considera que es un charro y que es un charro mexicano que practica las suertes o las faenas que hoy, más bien las faenas que hoy han repercutido y que tenemos vigentes en nuestro tiempo. Gracias, Miguel. José. Buenas noches, saludos desde Temascalcingo, Estado de México. Buenas noches, Pepe.
Agradecer a don Alfonso Reséndiz Núñez porque efectivamente nos quedamos con la boca abierta en el sentido de los permisos que desconocía de manera personal y que, bueno, fundamentan precisamente los otros comentarios que están surgiendo ahorita. Sin embargo, es un referente muy importante que ustedes que tienen mayor, pues, conocimiento e historia, nos ayuden a entender un poquito más sobre esta evolución y sobre todo el argumentar lo que menciona la señorita o señora Ortiz de Alba en el sentido que no nada más en Estados Unidos, en México, por desconocimiento del mismo charro, lastima el caballo, por la presunción, perdón por lo que voy a decir, por la presunción o por otra postura en la cual busca los puntos sin considerar pues los daños colaterales, ya podemos llamarlo de esa manera, ¿no? Y en este sentido, reflexionar precisamente en cuestión no de los arrendadores, porque los arrendadores, hay muchos arrendadores ya que evitan castigo a la cabalgadura, pero cuando pasan la autoridad del arrendador al jinete, es ahí donde entra una discrepancia en el sentido del control, del dominio, de la comunicación, y es donde surge el castigo innecesario. En este sentido también, como reflexión, si es necesario que don Octavio Chávez, don Miguel Becerril, don Alfonso, don Romárico, que nos han dado muestra del conocimiento, de la capacidad de poder reflexionar cómo podemos mantener nuestro deporte nacional con ese calificativo, señalamiento de ser patrimonio cultural inmaterial. No hay otra. Estos espacios son los que debieran tener las instancias mayores en el sentido de educarnos. Perdón por lo que digo, y lo digo en mi punto muy particular. En el sentido de educarme como charro, en el sentido de educarme como locutor, en el sentido de educarme como juez, en el sentido de educarme como ambientador musical, porque son muchos aspectos que encierra el patrimonio cultural inmaterial, que es nuestro deporte. Y qué bueno que se siga fomentando con gente de gran valía, como ustedes que han hecho uso de la historia o el manejo de los datos, que me quedé corto, anoté algunas fechas importantes, otras me las perdí, porque me quedé reflexionando en algunos puntos que se señalaron en el sentido, por ejemplo, de 1576, que a los carniceros se les prohibía que se hicieran nuevos herraderos. Es un dato pues, que no sabíamos, pero como ese punto, hay muchos otros en lo particular que me llenan el día, y no, la verdad, para mí no me estaba quitando el sueño, no me estaba dando sueño, al contrario, me estaba despertando más el interés en el sentido de conocer más allá de que don Sebastián de Aparicio no fue el único que se considera como padre de la charrería, como el que le dio educación o conocimiento a los nativos. Y es fundamental que estos datos que se generaron el día de hoy, como los anteriores, nos ayuden el poder buscar los argumentos necesarios para seguir manteniendo ese decreto como patrimonio cultural. Y no lo vamos a encontrar con otras personas por el desconocimiento, lo tenemos que encontrar con los pilares de la charrería, que son ustedes, que han dado muestra de conocimiento, de historia y de trayectoria, pero aparte de ese amor y el respeto que se tiene a nuestra tradición, y con base en ello
pues yo no soy nadie para pedir esto, pero sí, ya que don Luis Álvarez abrió este espacio y que don Miguel Becerril está interesado como presidente de Peña Charra, don Octavio Chávez, una institución, y muchos otros, yo desconozco la trayectoria de muchos de ustedes, pero veo la intención, la unión o el punto de acuerdo que es preservar, que es dar a conocer, que es cimentar las bases, que es estructurar un desarrollo, una organización para que las nuevas generaciones adopten no nada más el amor y el respeto, sino que adopten las características que se requieren en nuestro deporte. Muchas gracias por el espacio y estoy muy honrado con seguir estando en estos espacios de cultura y me están enriqueciendo demasiado. Gracias, José. Gracias, José. Adelante, adelante. Tenemos otra pregunta, don Alfonso. Adelante. Por ahí hay una manita levantada. ¿De quién? Ah, es que está apagado tu micrófono. No te escuchamos. Es que está apagado su micrófono. Sí, perdón, buenas noches a todos. Soy Guillermo Herrera, a sus órdenes. Buenas noches. De Toluca. Bueno, primero el gusto de saludarlos a todos nuevamente. Felicitar ampliamente a don Alfonso por su trabajo de investigación, que verdaderamente pues sí enriquece y abunda nuestros conocimientos respecto de la charrería, y la documentación que él fue a consultar pues hace clara evidencia de datos históricos que datan de fechas que quizá no teníamos registradas tan antiguas. Entonces, primero que nada eso. Segundo, quisiera referirme a la cuestión del maltrato animal y la amenaza que tienen en Los Ángeles, según decía la señora, de quitarles la práctica de la charrería en algunas de las faenas. Yo creo que definitivamente comparto con Octavio y lo que secundó Romárico, que pues es discriminatorio porque están tratando de evitar que la charrería se practique y no el rodeo americano, que finalmente es una evolución de la charrería y que pues por ser americano lo quieren defender más, ¿no? Prácticamente eso es muy importante. Y la otra cosa que se me hace más importante aún es que si nosotros hacemos remembranza de lo que los grupos minoritarios de protección animal y todos esos grupos que buscan cierta participación política o beneficios particulares hacen mucho ruido y los gobiernos les hacen caso por controlarlos o por tenerlos callados o alguna cosa por el estilo, o por miedo a veces, ¿no?, a evidenciar cosas. Sin embargo, la gran mayoría que somos los que estamos a favor de la charrería, y que somos muchos más que esos pequeños grupos, no levantamos la mano y no vamos a hacer presencia para defendernos. Y si esa amenaza en Estados Unidos, yo he oído de asociaciones pro animales que incluso están pugnando porque se deje de montar a caballo, porque es un sufrimiento para el caballo tenernos que cargar, ¿no? Entonces, hay cosas como esas que pues lamentablemente se van dando y son grupos pequeñitos. Pero sí me gustaría, Miguel, si a través de la Peña pudiera hacerse mancuerna con la federación, o simplemente la Peña Charra en forma individual, pues respaldara la carta que van a hacer estos señores de Los Ángeles para defender la posición de la charrería con explicaciones sustentadas, obviamente, pero que sí se vea que el grupo es un grupo grande, ¿no? Porque si no, esos grupitos nos van a quitar la charrería en pocos años, ¿eh? Estamos trabajando en eso, Memo. Estamos trabajando en eso. La Peña Charra tiene distintos brazos operadores, y un brazo operador que tiene es la Unión de Médicos Veterinarios o Tecnistas de la Charrería para el Bienestar Animal. Y uno de los objetivos y uno de los programas que tiene es construir los protocolos para evitar que tengamos ese ataque por parte de las organizaciones animalistas. Los veterinarios tenemos gente, ya es un comité grande, está sesionando una o dos veces al mes, está presentando algunos programas que yo les invito a que lo sigan.
realmente en dónde empieza el bienestar, digo, el malestar y dónde empieza el bienestar. Y la construcción de protocolos, tenemos ahí algunos médicos veterinarios con doctorados en bienestar animal, con diferente formación. Todavía no tenemos las conclusiones. Queremos sentarnos también con la federación para ver qué es lo que se va a hacer. Se sugiere de repente que se creen unos cuartos habilitados como hospitales para cualquier animal que se lastime. Se sugiere que las yeguas de los piales traigan alguna protección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todavía los protocolos no los tenemos oficializados, pero la Peña Charra está lista para apoyar en lo que sea necesario en eso. La unión ha venido creciendo muchísimo y tenemos gente ya altamente calificada para que ellos mismos construyan ese protocolo. Para nosotros es tan importante cuidar las yeguas de las manganas como el ganado, es prácticamente los compañeros con los que uno hace la fiesta charra. Y estamos sobre esa base. Qué bueno, muy bien, Miguel, muchas gracias. Gracias. Levantó la mano Olivia. Y solo quiero aclarar que yo creo que también el rodeo americano está siendo lastimado con estas propuestas. No creo que a ellos están siendo, los están perdonando de algo. Creo que es algo para ellos también. Lo que quieren prohibir para los charros es las chicharras, berijeros, yeguas y toros de reparo, bozales y las espuelas. Eso para aclararles, es lo que acabo de leer el papel que me mandaron y están pidiendo que sí, si ustedes pueden mandar un papel para hablar bien de la charrería, nos va a ayudar, necesitamos firmas. Por ahí yo subí a mi Facebook el papel que se está firmando para la petición, para que así podamos todos conseguir firmas y estamos atentos con las juntas que son del condado de Los Ángeles, para cuando hablen acerca de esto poder escuchar y poder hablar y defendernos para no perder todo. Pero como les digo, de mi parte voy a escribir una carta humildemente, como ya saben, no sé mucho, pero ustedes he tenido muchas notas, he anotado muchísimo de todo lo que yo he visto aquí y voy a tratar lo mejor que yo pueda de lo que yo he visto en los lienzos, porque yo de aquí de California, ¿verdad? Es donde tengo yo algunos de mis artículos, puedo sacar información de ahí y es lo que voy a hacer. Pero gracias por toda su atención y Miguel Ángel, muchísimas gracias. Es una grandiosa idea que veterinarios especializados en la materia nos ayuden con esto, porque no es justo, ¿no? No es justo que lo que yo decía es, por ejemplo, los jugadores de polo, como mis hijas juegan polo, nosotros hemos visto caballos sin ojos, no, y nadie ha dicho nada de eso, porque pues usando el malo a esa velocidad, le han sacado un ojo al caballo, lo han lastimado así tan feo, y de eso nadie dice nada, pero pues el polo es de niños ricos, yo creo. y muchas gracias por su invitación, de veras es un honor estar aquí entre tanta gente tan inteligente y de mucho conocimiento en la charrería, que es mi pasión. Qué bueno, Olivia. Gracias, Olivia. Tenemos aquí Pepe, adelante, Pepe Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues primeramente felicitar a don Alfonso por esa investigación de la raíz del jinete mexicano, que lo digo así, jinete mexicano, porque en aquel tiempo todavía no se tipificaba como charro, pero sí fue muy ardua la investigación. Todos esos datos que nos dio, pues son muy útiles para tener en conocimiento de dónde venimos. Pero mi comentario, he escuchado varias opiniones sobre lo que están hablando referente a lo que está pasando en Estados Unidos. Y el problema es muy claro. La mayoría de los charros o de la gente del ambiente charro no han percibido, no se han dado cuenta que el resguardo que tenemos de la UNESCO no es por el deporte. Para nada va el deporte ahí.
La Organización de las Naciones Unidas, que es para el resguardo de la educación, la cultura y la ciencia, no contempla el deporte. Nos dieron ese resguardo por la cultura que tenemos en música, en pintura, en literatura, en danza, en escultura, en cine, que eso es lo que es la charrería. Esa es otra cosa que estamos luchando algunos, muy fuerte, don Miguel, don Octavio, Ricardo Cermeño, yo, en poder separar que la charrería es una y la charreada es otra. Y mientras no tengamos esa separación bien clara, vamos a seguir caminando con esos problemas, porque no podemos hacer oídos sordos de que sí existe maltrato animal en las charreadas. O sea, solamente que no lo queramos ver. Yo he sido charro toda mi vida y todos ustedes son charros, y claro que hay maltrato animal. Y ante los ojos de los protectores de los animales en Estados Unidos, por supuesto que lo hay, más que en el rodeo. ¿Qué sucede con esto? Tenemos que separar que la charrería es todo lo que abarca al charro y a la cultura, y la charreada es el deporte. Y el deporte que nosotros tenemos, por supuesto que eso no nos va a permitir, o digo, lo traemos de herencia, lo traemos de generaciones atrás, desde que llegó el jinete a estas tierras, tiene que haber un maltrato animal al azarlo, al errarlo, al arrendarlo. ¿Por qué? Por la misma necesidad del jinete. Entonces yo creo que tenemos que luchar muy, muy claro, primeramente, en separar qué es la charreada y qué es la charrería, porque el resguardo es prestado. Ese no es para toda la vida. Y donde la UNESCO puede entender que lo que para nosotros es charrería y está el deporte ahí, que es una pequeña parte, nos lo pueden quitar. Por eso la razón de hacer eventos charros dentro de la cultura y eventos deportivos dentro de la charreada. No sé si alguno coincide con lo que le estoy diciendo y creo que eso, si no lo cuidamos en Estados Unidos o si no se hay esas protecciones, por supuesto que se van a acabar las charreadas en Estados Unidos. Y aquí en México probablemente, espero que nunca, pero pueden copiar el ejemplo de allá y nos pueden limitar a hacer muchas cosas si nosotros no ponemos primeramente el cuidado en los animales, en el ganado, en cómo los tratamos, porque nosotros vemos una charreada, pero nunca vemos cómo tratan a los animales después para moverlos en los corrales, si les dan de comer, si les dan agua, si no les dan agua. Eso jamás lo vemos. Pero creo que todos de alguna manera hemos andado también en esos puntos de los lienzos. ¿No creen ustedes eso? Sí, por supuesto. Claro que sí. Sí, gracias. A ver, aquí levantó la mano Martín, después Roma y después José Luis. Adelante, Martín. Sí, yo nada más quisiera hacerle una pregunta a don Alfonso, tengo dudas. Él menciona que en 1523 ya había permisos se dan los primeros permisos. Si estoy equivocado, me corrige. Son 3 preguntas las que tengo. 1523 se da el primer permiso. ¿Qué no es muy pronto para que hubiera ya bastante ganado para moverlo en donde estuviera? No hablemos de que todavía había haciendas porque seguramente apenas las estaban construyendo. Otra, habla de la ampliación del camino que viene de Veracruz a la Ciudad de México. Cuentan la historia que Moctezuma comía pescado fresco, así que por lo menos había una vereda que le traían directamente del puerto de Veracruz hasta hasta Teotihuacán, que era donde ahí estaba viviendo. Y por último, Francisco Martín Moreno habla de que nosotros inventamos la rueda y para la prueba fehaciente es el calendario azteca. ¿Por qué no se trabajó con ganado? Porque no hubo quien la jalara. Entonces, por ahí serían mis preguntas. Don Alfonso, con todo respeto. Sí, no, adelante. Bueno, sí, no, tal vez se escuchó mal, no fue 1523. O sea, la fecha del primer permiso no fue 1523. En 1526 se emite por parte del rey la prohibición para que los indígenas, explícitamente, porque bueno, nos habían dicho que Cortés le había dado la orden, etcétera, pero en las ordenanzas de Cortés, que las empieza a emitir por escrito en 1523, no aparece, o sea, ahí ni la prohibición ni el permiso para que los indígenas monten a caballo. En esas ordenanzas de Cortés aparece una orden de que todos los españoles tengan caballo ensillado y sus armas.
defensivas para evitar cualquier sublevación. Tal vez por ahí se confundió esta ordenanza con lo del permiso para los indígenas. Es una ordenanza para los españoles, que deben tener toda la población de españoles, armas y caballos, ¿sí? Entonces, ahí está explícitamente, y no aparece la prohibición de que no puedan los indígenas montar a caballo. También por ahí en algunos historiadores habían mencionado que fue el propio Hernán Cortés quien dio esa orden. No, yo no la encuentro en las ordenanzas específicas de Cortés, no la encuentro relatada en la historia de Bernal Díaz del Castillo, y tampoco la encuentro en la documentación que nos hace López de Gómora, que sería el otro relator de la conquista de la Nueva España, que dicen algunos historiadores que era la voz de Cortés a través de López de Gómora, porque López de Gómora vivió muchos años con Hernán Cortés, y dicen que el propio Hernán Cortés le dictó esa historia. Pero bueno, más allá de eso, no fue sino la orden para que los españoles tuvieran caballo. Segunda pregunta, el camino de Veracruz a México. Efectivamente, era muy transitado por los emisarios de Moctezuma. Le llevaban pescado y le llevaban sal, le llevaban otros productos desde el puerto hacia la Ciudad de México, pero además recordemos también que había un montón de pueblos ahí que tributaban a los mexicas, entonces también le llevaban los tributos a Cortés. Justamente en esa ruta es que se construye el camino, y cuando hablamos de camino, hablamos ya construir puentes para que pasaran las mulas de carga con las mercaderías que venían de España o que enviaban de aquí a España. Recordemos que enviaron mucho oro, muchas joyas, las mantas preciosas, los bordados de los indígenas, etcétera, iban a España, y de allá pues venía varios productos que los españoles estaban acostumbrados a consumir, tanto de alimento como ropa. Entonces se construyen los caminos para las recuas de carga, pero también se van construyendo caminos para las carretas. Los españoles introducen las carretas con jaladas por bueyes, primero jaladas por bueyes y ya muchos años después jaladas por mulas. Entonces, a este camino es al que yo me refería cuando hablaba de que no fue Sebastián de Aparicio el que participa en la construcción de este camino, sino participa en la construcción de los otros caminos, ya lo que se llamó el camino de tierra adentro, el camino que justamente iba de la Ciudad de México hacia las minas de Guanajuato, Zacatecas, pasaba por Querétaro, llega a San Luis Potosí. En esos caminos sí participa Sebastián de Aparicio, y hay mucha documentación. En la propia historia del camino de tierra adentro aparece Sebastián de Aparicio mencionado. Entonces, ahí sí no hay discusión, y desde luego que en esos trabajos transmite sus conocimientos a los indígenas. Y el otro no recuerdo cuál fue la tercera. Si me la recuerda, por favor. La rueda que el calendario azteca marca como primero es el calendario de todas las culturas, el calendario más preciso y hecho en una rueda. El problema que no se jaló aquí en México es porque no hubo animales que lo pudieran hacer. Pero si nos fijamos bien, el calendario azteca efectivamente es una rueda, pero no está recortado redondo, o sea, está hecho sobre una piedra rectangular y adentro una serie de círculos concéntricos, que es el calendario azteca, pero no estaba hecho en forma de rueda, ¿sí? O sea, no labraron esa piedra rectangular para hacer la rueda. Tenían otros instrumentos los mexicas. Los troncos los aprovechaban para ahí mover las piedras grandes para hacer sus pirámides. O sea, los que hemos visitado diferentes pirámides en varias partes del territorio, los atlantes de Tula, ¿cómo le hicieron para mover semejantes bloques de piedra, ¿no? Las pirámides del Templo Mayor de la Ciudad de México, que fue destruido por los españoles. Pues todo esto era movido por los troncos, los árboles, y ahí eran los inicios de la rueda. Y no hubo efectivamente quien la jalara porque no había bestias de carga en la Ciudad de México. Recordemos que las cargas las hacían los propios indígenas
que los españoles les llaman tamemes. No eran, los indígenas que cargaban no eran el tameme. El tameme náhuatl, el tameme mexica, era una labor de carga, una unidad de medida de cuánto podía cargar un indígena en una cierta jornada de trabajo. ¿Sí? Y los españoles a esto le llaman los tamemes y ya nos quedamos acostumbrados a que esos eran los tamemes. Bueno, ya sin el afán de hacer diálogo, la pregunta sería aquí, ¿camino adentro y el camino real son cosas diferentes? Pues no, es lo mismo, el camino real de tierra adentro. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Sí, que es la zona chichimeca, toda la zona chichimeca. Así es, sí. Don Alfonso, tenemos otra pregunta de José Luis Urgiola. Adelante, José Luis. Adelante. Si le quitas tu micrófono, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, un saludo a todos. Don Alfonso, muchas gracias por compartir esto. Yo soy muy amigo de Pavel, su hijo. Y bueno, saludar a todos los participantes, que veo que tenemos muchas personalidades muy importantes dentro del ámbito de la charrería. Solo quería hacer acotación a lo que dijo, creo que la señora Olivia, sobre el tema de los derechos de los animales en Estados Unidos. Creo que se desvió tantito el tema en el sentido de que podría tomarse hasta como racismo, en el sentido de que quieren quitar la charrería y el rodeo no. Creo que estamos equivocados. Están jalando parejo con charrería, con toros, con rodeo. Desafortunadamente todas esas instituciones, como ustedes bien saben, desconocen las bases y fundamentos de ese tipo de deportes o actividades, como es charrería, cacería, porque soy cazador, por eso me atreví un poquito a hablar del tema, porque sufrimos el mismo ataque los cazadores. Y solo quería dejar en claro que creo que no va por ahí por cosa discriminatoria, simplemente hablan por desconocer de los temas, porque se agarran parejo estos personajes, estas asociaciones, hasta con los que tienen perros. Quieren prohibir hasta que tengas un perro de mascota, quieren esterilizarlos, quieren prohibir algo bien increíble que está sucediendo, como ustedes sabrán. Tú ya no puedes anunciar perros, venta de perros en el periódico o en el Facebook. Está prohibido vender perros. Y ustedes, como yo, sabemos que el vender perros o criar perros es favorecer una raza en específico. Entonces, solamente era eso, acotar un poquito a lo que dijo la señora Olivia, que creo que no va por el lado del racismo, va más por el lado del desconocimiento de estos personajes, de quererse hacer notar, hablando de charrería, de toros, de cacería, de peleas de gallos, es todo lo que quiero ayudarlos a todos. Muy buenas noches y gracias, José Luis. Gracias. Heriberto, ¿tú querías comentar algo? Adelante, Heriberto. No te escuchamos, Heriberto. Traes apagado tu audio. Adelante, Heriberto. Heriberto, no te escuchamos. No te escuchamos, Heriberto. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Ah, sí. A ver, ahí te escuchamos, Heriberto. Adelante. Medio raro con el internet, pero bueno. Aquí estamos. De hecho, no puedo activar mi cámara, no es una falta de respeto, pero no puedo activar mi cámara, no sé por qué. Pero bueno,
quería hacer varios comentarios. Sin embargo, bueno, el tiempo me limita un poco. Comentar, Merchante, ¿con qué? Dice, me gustaría compartir tan valiosa información, pero no sé si se pueda, me dejen hacerlo. Un cordial saludo. Yo no le veo problema con que transmitan. ¿No me escucho con eco? Sí, ¿verdad? A ver. Y un poco con eco, Heriberto. Nada. A ver. Ahí te escuchamos bien nosotros. A ver, permíteme. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí, tiene eco, pero estaba mejor hace un ratito. Estás conectado en dos equipos a la vez. Yo creo que es parte del Zoom y parte de la página de la Unión. Con alguno que le pongas el audio apagado. Sí, ahí es correcto. Ahí se escucha bien, Heriberto. Bueno. Perdón, es que sí, aquí medio complicado el asunto de la transmisión. Pero bueno, me voy más rapidito. Raúl García, excelente información. Samuel Sánchez, enhorabuena, felicidades Alfonso. Excelente exposición. Sergio Moreno, muchos saludos a todos. Qué triste que tan interesante transmisión sea tan poca audiencia. Le comenté a Sergio Moreno que nos ayude a compartir para que llegue más todavía. Fabián Hernández Guarneros nos está viendo también. Laura Santa María, que es de Peque de Juárez. Encantada de escuchar esta transmisión. Lo importante es poner en valor la historia de la Chavarría en cada una de nuestras poblaciones para que la comunidad se apropie del patrimonio cultural que tenemos y lo ignoramos. Soy vigía del patrimonio cultural, me equivoqué, y estoy convencida de que las personas se sienten orgullosas del patrimonio. Solo hay que difundirlo. Estoy de acuerdo, Gerardo Mejía. Comparto mi correo, por favor, para que me compartan la información. Se puede. Gerardo Mejía es de prensa y difusión del estado de Hidalgo, y desde luego que también agradezco que nos haya compartido en su página. Lo mismo que Jesús Belloso, también cargo de prensa y difusión, pero en Michoacán. También agradezco que nos haya compartido. Y a Abel Díaz, quien es de prensa y difusión de la Federación de Charrería de Charros. De charros.com, me equivoco, sí. Y también nos está compartiendo en la fanpage de Charros. Ana Becerril, que la teníamos conectada, no sé si sigue con nosotros. Dice muy interesante plática, gracias. Rubén Vargas, un abrazo. Laura Santa María también está viendo, va a estar conectada. En fin. Bueno, ese y otros comentarios más que no puedo ver en este momento. Que también nos están haciendo las diferentes fanpage. Y bueno, pues me sumo a esta petición de que nos tenemos que hacer todos defensores de la charrería. Y digo de la charrería porque ya lo comentaron hace muy bien. No digo de nuestro deporte, del deporte, por supuesto también, pero va inmerso dentro de la charrería. Así que bueno, tenemos que ser los defensores de eso y darle difusión precisamente a este estatus que tiene nuestra tradición a través de la ONU, que es el patrimonio cultural inmaterial, para que aquellos que no sepamos tengamos conocimiento y nos hagamos también a la idea de que la ONU no se hubiese atrevido a reconocer una cultura como es la cultura charra, la cultura de la charrería, si es que hubiese algo agresivo para el medio, ¿no? Eso también es muy importante decirlo, y creo que también es importante difundirlo. No es solamente los Estados Unidos esta embestida que tienen algunos grupos. Hace un momento sentí que incluso se escuchó peyorativo con decir son unas minorías ahí que a lo mejor no tienen tanta importancia. Yo digo que las minorías son muy importantes y más que considerarlas pequeñas y con pocas posibilidades de hacer daño a una tradición, creo yo, fuerte, vigorosa, que es la charrería. Yo creo que había que acercarnos hacia nuestra cultura para que la conozca también junto con nosotros la historia, y de esa manera haya una conciencia. Si no hay conocimiento,
no hay conciencia. Entonces tenemos que pugnar por ello y definitivamente estoy de acuerdo en que esta conferencia, como otras que han transcurrido por estos medios, han tenido poca audiencia, lo pongo entre comillas, poca audiencia, hay que decir que son conferencias que son frescas, el PUA, Luis Fernando Álvarez, Patolazo, lo conocemos y le decimos de cariño, tuvo esta iniciativa y que por supuesto muchos la hemos abrazado y que desde luego depende de todos los que estamos participando en ella, se vaya multiplicando en cuanto a audiencia y definitivamente yo creo que toda la gente que estemos conectados y que estemos con un interés especial, basta y que después vayamos viendo estas conferencias en nuestros perfiles, en nuestras páginas en las que tengamos la posibilidad de hacerlo. Hay que ser esta información para la persona que nos dijo, para Gerardo Mejía, que si podíamos mandar la información. Creo que tener esta conferencia en su Facebook, en su correo, va a ser de entrada importante para poderla reproducir, repetirla, junto con las intervenciones de todos los participantes al último de la conferencia, porque finalmente así se va enriqueciendo. Luis Fernando, Púa, adelante. Si no me cuelgo más aquí en el micrófono. Gracias, Heriberto. Agradezco allí toda la participación que tenemos en redes sociales a través de las diferentes plataformas que estamos tratando de difundir esto Zoom, lo que es nuestro deporte, nuestra identidad, que es la charrería. Roma, ¿tú quieres todavía hacer algún comentario? No, ya prácticamente lo que quiero sentarme es que creo que esto puede ser también la simiente de hacer un grupo, incluso yo puedo decir que ya mundial, de defensa de estos valores, porque lo mismo sucede con los taurinos en España, con los gauchos en Argentina, con los guasos, los guasos chilenos en Chile, los gauchos en Argentina, a los brasileños, les está pasando exactamente lo mismo. El ataque es un ataque político y tenemos que tener una fuerza también mundial, que tengamos una parte de contraparte para poder defender lo que son los valores y las tradiciones, que tenemos que cuidarlas y que nos las quieren quitar. Entonces yo creo que esta serie de elementos que estamos haciendo puede ser el punto de conexión. Antes no podíamos ni siquiera juntarnos entre los mismos del estado o de la ciudad, pero hoy estamos conectados con el planeta, podemos hacer una fuerza muy grande a través de instituciones que estén bien representadas para defender todos esos valores, no solamente de nosotros como charros, sino de todas las instituciones culturales de América, particularmente de España, Portugal y de Francia. Y Estados Unidos y Canadá, por supuesto. Gracias, mi Roma. Bueno, yo no quiero dejar pasar hoy, felicitar a las escaramuzas. Ustedes saben que desde el 22 de marzo de 1953, bueno, ellos empiezan a participar en nuestro deporte y no quería dejar en el Zoom. También quiero comentar que aquí Miguel Becerril nos va a ampliar el jueves 20. Bueno, quiero felicitar hoy a las escaramuzas. Como ustedes saben, las escaramuzas están en nuestro deporte participando activamente, la mujer de a caballo. Ellas, la primera escaramuza que participa el 22 de marzo de 1953, de lo cual las queremos felicitar desde este Zoom charro que estamos haciendo todos los lunes a las 8 de la noche. También quiero invitarlos en la Peña Charra el jueves 25 de marzo, 6:30 p.m. Ellos tienen una conferencia. Miguel, ¿nos ayudas compartiendo esta información para que, pues igual, nos sumemos a estos esfuerzos que desde diferentes trincheras estamos haciendo todos? Por favor, ¿nos puedes ayudar a compartir? Al contrario, muchas gracias por darnos el espacio para anunciarlo. Es una conferencia que va a dar el brazo operador efemérides de la charrería, que la va a dar el ingeniero Héctor Lepis, que está aquí acompañándonos, acompañado del ingeniero José del Carmen Morales Leija, sobre algunas efemérides de la charrería. La charrería está sentando, la peña está sentando también y anotando datos importantes sobre la historia de la charrería en todos los momentos, y estamos hablando sobre la efeméride
cómo se dio, algunas peculiaridades, y creo que va a ser una plática muy interesante que ha venido preparando ese brazo operador, y que está aquí don Héctor Lepis, el ingeniero, que lo ha venido preparando con mucho detenimiento, con mucha curiosidad sobre fechas y sobre hechos. Los esperamos el próximo jueves a las 6:30 de la tarde, y esperamos que les divierta mucho. No sé si Héctor Lepis, que está aquí y que es el ponente, nos quiera comentar algo. Buenas noches para todos, muchas gracias, don Miguel. Sí, efectivamente, tenemos una presentación el próximo día jueves de algunos aspectos de la charrería, aspectos históricos. Son muchos, y más ahora que el licenciado Alfonso nos acaba de dar toda un repaso de todo lo que ha acontecido. Creo que nos quedaremos cortos con todo lo que se va a mencionar, pero bueno, siempre hay cosas nuevas por conocer, y trataremos el próximo jueves de hablar algunos temas que son de interés para seguir conociendo el desarrollo de la cultura del caballo, de la charrería en México. Eso sería algún comentario previo, don Miguel. Muchas gracias. Y también les quiero platicar que, si ustedes me permiten, y si la doctora y los doctores veterinarios que nos han dado pláticas sobre el bienestar animal, invitarlo para que entendamos, porque fíjate que se habla mucho de bienestar animal, pero son muchos los conceptos. No es tan grande el concepto como a veces lo queremos entender. Los doctores lo tienen muy claro. Te digo, tenemos una doctorada ahí en bienestar animal, y voy a ponerme de acuerdo con ellos. Ellos sesionan la semana que entra para ver si nos pueden darnos una plática, y pues que nos quede un poquito más clara la tranquilidad de qué es el bienestar animal, dónde empieza el malestar animal, qué se entiende por malestar animal, cuáles son algunos de los protocolos que se están sugiriendo para hacerlo. Ahorita, por lo pronto, creo que el trabajo que viene haciendo Héctor Lepis y que viene haciendo José del Carmen para el próximo jueves, no quitarle la atención, y pues nos vemos ahí con esta plática, y esperamos que sea muy interesante. Héctor y José del Carmen, te digo, forman parte del brazo operador de las efemérides en la charrería. Muchas gracias, y ahí los esperamos. Muchas gracias, buenas noches, y los esperamos el próximo jueves. Que nos hagan favor de acompañar, ahí estaremos. Gracias, Miguel. Gracias, Héctor. También quiero comentarles, nosotros el próximo lunes a las 8 de la noche vamos a tener un Zoom charro de vestimenta típica a imagen global, increpaje de charro. Esto, pues bueno, pues invitarlos a las conferencias, igual irnos sumando el jueves. Aquí me escucha Heriberto. Heriberto, vamos a sumarnos a que a través de la unión podamos transmitir en vivo, si tú me lo permites, Miguel, para claro, difundir esto más, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Miguel. Heriberto. Con mucho gusto, Heriberto, muchas gracias. Gracias, Heriberto. Y bueno, ya no quiero, la verdad, saturar mucho el Zoom. Agradecerle de veras mucho a don Alfonso. Olivia, veo que nos levantas la mano, ¿nos puedes hacer un comentario, por favor? Yo creo que la dejé arriba, perdón. Muchas gracias, muy buenas noches. Y ¿sabes qué? Estoy pensando mandarte el comunicado que nos mandó el PUA de aquí de California, para que ahí ya vean exactamente lo que estoy hablando, porque sí estoy de acuerdo con José Luis, parece que yo lo dije mal. Sí, también están queriendo lastimar al rodeo americano. Okay. Perfecto. Pues don Alfonso, de veras felicitarlo por un charro, origen de la charrería, mitos y realidades. Le aprecio mucho su tiempo,
ponentes que también se han conectado. Que sigamos con esta dinámica que, pues, que está muy interesante. Es picar piedra, es darle molde a la plastilina para que en menos de un año podamos hacer crecer lo que es nuestra identidad. Por eso muchos de los títulos se repiten en cuestión, ¿no? Pues agradecerles, no sé si era una participación mayor, pues estamos a la orden. Se está cortando mucho el sonido. Sí, bueno, pues buenas noches, muchas gracias a todos. Yo participé con mucho gusto dando a conocer estos resultados de mis investigaciones. El libro saldrá en fecha próxima. Tema de la pandemia nos ha retrasado. Yo prácticamente lo tenía listo desde el mes de noviembre. Sin embargo, bueno, pues las citas y los editores, etcétera, se ha retrasado. Pasé por esta enfermedad, también a mí me pegó, eso me obligó a estar encerrado prácticamente un mes, cancelar algunas citas que ya tenía con las autoridades de gobierno, en fin. Pero bueno, ya está ahora sí en edición. Repito, lo publicará la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo en conjunto aquí del Estado de Querétaro, y procuraremos darle una amplia difusión para que pueda llegar a sus manos esta publicación que tiene estos y otros muchos más datos interesantes sobre los antecedentes de los herraderos. No me atreví a llamarla Orígenes de la Charrería, se llamará Los primeros herraderos Puerta de la Charrería. O sea, ahí dejo ver que pudiera tener visos con la charrería. Creo que vale la pena sentarnos a platicar cómo le denominamos a los orígenes de la charrería. Yo creo que sí, ahí está mucha de nuestra charrería actual, está en estos herraderos. El hecho de que los indígenas empiecen a practicar el lanzado de la soga con la mano, ya no con la garrocha como lo hacían los españoles. Los españoles derribaban a los toros, ya jalándolos de la cola también, desde el siglo XIII, XIV. Hay publicaciones que así lo refieren, aparte del derribe con la garrocha o con la lanza, los jalaban de la cola de 4 maneras diferentes. Recordemos que por ahí don Luis G. Inclán, cuando nos habla en sus reglas para colear, nos habla de 6 maneras diferentes. Los españoles tenían 4, ya desde antes. Se juntan, se mezclan. ¿Qué pasa con estas maneras de colear que nos refiere después don Luis G. Inclán, con las que ya traían los españoles desde siglos antes, ¿no? Entonces, yo continuaré con la investigación. Este primer libro solo se refiere a lo que sucedió en el siglo XVI, de 1519, que llegan los primeros caballos, hasta 1600. Ya tengo información de más o menos hasta 1650 aproximadamente, consultando el Archivo General de la Nación, que ya lo volvieron a reabrir. Ya he hecho por ahí un par de incursiones en estas últimas semanas que lo abrieron. Sigo consultando actas de Cabildo, etcétera. No pienso sacar una nueva publicación por cada siglo, pero sí en algún momento se cruzará con las publicaciones que se hacen ya en el siglo XVIII, XIX, ya propiamente con la charrería, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí seguiremos trabajando. Con mucho gusto lo compartimos, porque conocimiento que no se comparte no sirve para nada.
Gracias, don Alfonso. Pues bueno, a todos agradecerles su participación, su asistencia. Y bueno, pues buenas noches a todos. Buenas noches. Octavio. Buenas noches. A todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Felicidades, Poncho. Felicidades, Poncho, excelente. Luis, vale. Felicidades. Felicidades. No sé si buenas noches a todos. Conectado Guillermo Herrera. Pues buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por escucharme. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Octavio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Poncho. Buenas noches, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Hasta luego. Gracias. Gracias, Poncho.